Muy buenas amigos, soy el Dr. Juan Blues y hoy vamos a ver el enlace metálico. Con enlace metálico ya intuimos que vamos a hablar de sustancias formadas por átomos de elementos metálicos unidos entre sí. ¿Sabéis algún ejemplo de sustancias metálicas en nuestra vida cotidiana? Por ejemplo, el hierro de un candelabro, de unas llaves o del martillo de nuestras herramientas. El hierro ha sido tan importante que incluso un periodo de nuestra historia recibe el nombre de Edad de Hierro, que surgió después de la Edad de Bronce y que trajo armas y herramientas más duras y mejoradas. ¿Más ejemplos de sustancias metálicas? Por ejemplo, el cobre, que forma la mayoría de los cables que hay en nuestra casa, por ser excelente conductor de la electricidad, como la plata. O por ejemplo el oro, de unos pendientes o de un anillo. El símbolo del oro es Au, del latín aurum, brillante amanecer. El oro es un metal resistente a la corrosión, no se oxida y se funde a temperatura muy alta. El oro es un elemento brillante y maleable, es decir, que puede ser moldeado. El oro además es un metal precioso, es decir, es un metal que en la naturaleza lo encontramos en estado puro, sin combinarse con otros elementos. Es difícil de encontrar y suele aparecer en forma de pepitas de oro, como vemos en las películas. Y me admitís esta pequeña digresión. Antiguamente, el principal objetivo de los alquimistas era producir oro partiendo de otras sustancias como el plomo. Actualmente está considerado que es imposible convertir metales inferiores en oro, de modo que la cantidad de oro que existe en el mundo es constante. De ahí que este metal además se utilice para invertir y sea una reserva de valor, como se pretendía con el Bitcoin, llamado el oro 2.0 o el oro digital. Pero no divaguemos, que soy propenso a dispersarme, y centrémonos. Todo esto que hemos dicho es lo que nosotros vemos y comprobamos a simple vista. Viajemos ahora al diminuto lugar de los átomos. Imaginad que pudiésemos ver lo que ocurre en un trozo de hierro o en un cable de cobre. ¿De qué forma se están uniendo aquí los átomos de estos elementos metálicos entre sí? ¿Y cómo se explican algunas de las propiedades que hemos visto que tienen? Ser maleables y dúctiles, siendo capaces de cambiar su forma y no quebradizos, como sí lo eran las sustancias iónicas. Tener brillo o, por ejemplo, poder conducir la electricidad. Como siempre, vamos a ser sucintos y prioritarios. Y os he hecho un dibujo únicamente con los conceptos más básicos. Así que, ¡empezamos! Enlace metálico. Fijémonos en esta caricatura que os he hecho. Imaginemos que esto es un trozo de metal. ¿Cómo diríais que se están uniendo aquí sus átomos? Si observáis, su mecanismo de unión, o la forma que usarán los átomos metálicos para unirse entre ellos, se basa en la compartición de electrones, pero de forma colectiva, entre todos los átomos que componen ese trozo de metal. Este tipo de enlace se dará exclusivamente entre los elementos metálicos y sus aleaciones. Los átomos de los elementos metálicos están a la izquierda y en el centro de la tabla periódica, y como ya dijimos en otros vídeos, suelen tener pocos electrones de valencia, es decir, en la última capa. Aquí vemos dos ejemplos: el átomo de hierro, que tendrá solo 2 electrones de valencia, y el átomo de sodio. El sodio está en la primera columna y tiene, por tanto, solamente un electrón en su última capa. Y lo que ocurre con estos átomos de elementos metálicos es que pierden con facilidad estos electrones del último nivel. Tienen baja energía de ionización, con lo que ceden fácilmente electrones. Y sinceramente es lo más inteligente, puesto que para llegar a su octeto es más fácil o cuesta mucho menos trabajo quitarse los pocos que tiene antes que empezar a coger todos los que le faltan. Y si os fijáis, al perder los electrones se quedan con cargas positivas, se ionizan, se quedan como cationes metálicos. Concretamente en nuestro ejemplo de aquí, vemos que el hierro pierde sus 2 electrones de valencia, es decir, pierde o tiende a perder esas 2 cargas negativas que le molestan y al hacerlo se descompensa,
quedándose con un exceso de 2 cargas positivas, como catión hierro 2+. Y como resulta que está con sus amigos, el conjunto de átomos metálicos de su alrededor, que son idénticos, pues harán lo mismo, y entre todos formarán una especie de nube de electrones. Y por eso aquí os lo dibujo en forma de nube. Esta nube de electrones no está quieta, sino que son electrones de valencia libres y deslocalizados que se mueven dando vueltas alrededor de los diferentes átomos metálicos y a lo largo de toda la estructura metálica. Y con esto se consigue mantener unidos por atracción electrostática a los iones de hierro. Esta forma de enlazarse los átomos metálicos entre ellos se conoce como enlace metálico. Aquí, supongamos ahora, tenemos un trozo de sodio. Muchos sodio ceden electrones a la nube y ellos se quedan con carga positiva, como cationes. Esos electrones los ceden, repito, a una nube de electrones. No se los ceden a ningún átomo en concreto, como sí pasaba en el enlace iónico, en donde vimos que el sodio se lo cedía al cloro, formando un enlace iónico entre iones de signo opuesto, y que luego vimos en disolución podíamos separar y obtener sodio iónico suelto. Este mar o gas de electrones que forman a su alrededor, cuando se juntan los átomos metálicos, se conoce como, valga la redundancia, modelo de nube de electrones. Y este modelo clásico nos sirve para entender de forma sencilla el enlace metálico y algunas de las propiedades de las sustancias metálicas. Por ejemplo, la buena conductividad eléctrica y térmica. Porque, ¿qué es la corriente eléctrica? Será el movimiento o corriente de electrones por el interior de la estructura. Y si imaginamos esta nube de electrones como electrones con una cierta libertad de movimiento y que pueden fluir, será lógico interpretar que la electricidad podrá pasar con facilidad a través de la estructura. Y he dicho con cierta libertad porque los electrones de valencia, que ya no pertenecen a cada átomo sino al conjunto, se mueven libremente dentro de la red catiónica, pero en realidad no se pueden escapar de ella por su potencial eléctrico atractivo con los cationes. Unos atraen a otros y allí nadie se escapa. Conclusión, esto explica la buena conductividad, por ejemplo, del hierro y del sodio. Y algunos ejemplos de sustancias metálicas, pues las que ya dijimos al principio. Por ejemplo, el hierro, el cobre, el sodio, el litio, el oro, etc. Así, debido a la movilidad de los electrones, se explica la propiedad más típica de los metales, su alta conductividad eléctrica. Pero también la buena conductividad térmica. La conductividad térmica es consecuencia de las colisiones que transmiten los electrones por todo el metal, conduciendo bien el calor. Igual que también el brillo metálico se explica por el hecho de que los electrones, al estar libres, pueden absorber y emitir luz de todas las frecuencias. Y una pregunta, cuando los metales se calientan, ¿mejora o empeora la conductividad eléctrica? Cuando se calientan, disminuyen la conductividad, pues el movimiento térmico, la vibración más intensa de los iones positivos, dificulta el desplazamiento de los electrones. Y si se alcanza una determinada temperatura, algunos electrones adquieren energía suficiente para abandonar el metal, fenómeno que se llama efecto termoiónico. Y cuando todo parecía explicado, surgió un problema. ¡Oh, no! Y es que había sustancias metálicas con ciertas propiedades que no podíamos explicar con este modelo clásico del mar o nube de electrones. Había elementos como el germanio, el silicio, el arsénico o el teluro que son semiconductores, es decir, que no siempre conducen la electricidad. Los semiconductores conducen o no la corriente eléctrica en función de las características de su entorno. Y esto con el modelo clásico no se podía explicar, porque si un material conduce, en teoría conduce siempre. Por lo que tuvimos que recurrir a un modelo más avanzado, al modelo o teoría de bandas.